Bienvenidos a este video tutorial de desarrollo de software. En videos anteriores, hemos desarrollado aplicaciones web, móvil, una aplicación backend, y creamos una dependencia para ser instalada en proyectos de Angular. En este video aprenderemos a crear una aplicación de escritorio con tecnología web y un framework de JavaScript llamado Electron.js. Electron.js es un framework que permite a los desarrolladores crear aplicaciones de escritorio utilizando tecnologías web como HTML, CSS y JavaScript. Fue creado por GitHub y se ha utilizado para construir aplicaciones populares como Visual Studio Code, Slack, Atem, entre otros. Para este tutorial es necesario que instales NVM en tu equipo. Para ello podemos ir a la página de GitHub de NVM y seguir las instrucciones para instalarlo según el sistema operativo en el que estemos. NVM, como su nombre lo dice, Node Version Management, es un manejador de versiones de Node en donde podemos ejecutar comandos e instalar o cambiar de versión de Node de forma fácil. En esta ocasión desarrollaremos una aplicación de escritorio con código nativo de JavaScript, HTML y CSS. Esta aplicación nos servirá para aprender a crear código HTML y CSS desde código JavaScript, además de algunas funcionalidades que podremos programar con Electron, las cuales son distintas a lo que hemos hecho hasta ahora. Una vez instalado NVM, podemos ejecutar comandos desde la consola como el comando nvmlist, el cual nos mostrará una lista con las versiones de Node instaladas en nuestro computador y con un asterisco la versión que estamos utilizando actualmente. Si ejecutamos el comando node-v podremos corroborar esta información. Para instalar nuevas versiones de Node en nuestro computador debemos ejecutar el comando nvm install y la versión que deseamos instalar. Una vez instalada la nueva versión podremos ejecutar el comando nvm use y la versión que instalamos, cambiando la versión de Node que utilizaremos en nuestro computador. Ya con estos comandos tenemos las funcionalidades que necesitamos para nuestra aplicación: poder listar las versiones de Node instaladas en nuestro equipo, poder instalar nuevas versiones de Node en nuestro computador, además de poder cambiar de versión de Node de nuestro computador. Si revisamos Figma podemos ver que tenemos una lista de versiones instaladas de Node, y versiones que no se encuentran instaladas en nuestro equipo, además de un mensaje si es que se encuentra instalada. Comenzaremos creando un nuevo proyecto, pero esta vez será con código nativo de JavaScript, por lo que crearemos una carpeta y la abriremos con Visual Studio Code. Abierto Visual Studio Code, ejecutaremos el comando npm init-y. Este comando creará un proyecto con los valores mínimos por defectos en nuestro package JSON. Si vamos a la documentación de Electron podemos ver que para utilizar este framework, debemos instalarlo como una dependencia de desarrollo. Como explicamos anteriormente, las dependencias en nuestro proyecto se dividen en dependencias de desarrollo y producción. Ejecutamos el comando npm install --- de Electron y esperamos a que se instale en nuestro proyecto. En nuestro package JSON podemos crear scripts en esta misma sección, por lo que crearemos el script start, en donde ejecutaremos el comando electron. Con este comando levantaremos nuestra aplicación como una aplicación de escritorio. Sin embargo, debemos crear nuestro código para que esto sea posible, por lo que iremos a la documentación de Electron y revisaremos cómo crear una aplicación. Si revisamos la documentación, podremos fijarnos en cómo programar nuestra aplicación y cómo debemos manejar el código por el lado de la vista que vendría siendo nuestro HTML, además de cómo manejamos nuestras funcionalidades que conversan con el computador con código de JavaScript utilizando Electron. Empezaremos yendo a nuestro proyecto y crearemos una carpeta llamada src, que significa source. En esta carpeta crearemos todo nuestro código, por lo que aquí crearemos nuestro index.js que se ejecutará para levantar nuestra aplicación. Según la documentación de Electron, debemos importar algunas variables de Electron. Copiaremos este código que nos importa a API Browser desde Electron. Más abajo en la documentación, veremos cómo levantar una ventana con dimensiones ya definidas. Y por último debemos llamar la función WhenReady de app, en donde nos retornará una promesa. Entonces, una vez resuelta, llamaremos a la función con la que abriremos nuestra ventana. Agregado este código, ya tenemos nuestra primera aplicación de escritorio, la cual podemos levantar con el comando npm start. Ya nuestra aplicación arriba podemos darnos cuenta que esta tiene un menú predeterminado y el tamaño podemos ajustarlo a gusto. Iremos a nuestro código y en la función que creamos nuestra ventana crearemos un menú.
Para crear nuestro propio menú en Electron debemos declarar un arreglo que contenga objetos con las propiedades label, en donde pondremos el texto de nuestro menú. Submenú, que será un arreglo de objetos con las mismas propiedades. Agregaremos un submenú que será el encargado de mostrar u ocultar las herramientas de desarrollo. Aquí le podremos agregar un atajo con la propiedad Accelerator, en donde le daremos el valor control más D. Y agregaremos la propiedad click en donde llamaremos una función con dos valores, item, y focused window. En focused window llamaremos la función toggleDevTools. Esta función abrirá las herramientas de desarrollo al igual como si lo hiciéramos en la web. Lo siguiente que haremos será declarar una constante la cual será nuestro menú principal en donde su valor será igual a menú. Y la función buildFromTemplate que recibirá como parámetro el menú que acabamos de crear. Luego volveremos a llamar a menú. Y ahora llamaremos la función setApplicationMenu y le pasaremos como parámetro el menú principal que acabamos de crear. Refactorizaremos un poco nuestro código eliminando la línea en donde se llama nuestro index.html. Luego declararemos una variable que será nuestra ventana principal de la aplicación y tendrá el valor de null. Sin embargo, a esta variable le asignaremos el valor de new browser window cuando se cree la ventana de nuestra aplicación. Luego llamaremos la función loadURL de la ventana principal y le pasaremos como parámetro url.format en donde importaremos URL de las dependencias de nuestra aplicación. URL ya es una dependencia integrada por lo que no necesitas instalarla. url.format recibirá un objeto que será su configuración. Aquí le pasaremos tres valores, los cuales serán de la propiedad pathname, protocolo y slashes. Importaremos otra dependencia ya integrada llamada path. Path nos permitirá manejar las rutas de nuestra aplicación de forma eficiente, así que agregaremos path. Y la función join al pathname. Esta función recibirá como parámetros primero la ruta una variable global anotándola con $dirname. El dirname es una variable global que contiene el nombre del directorio en el cual se encuentra el archivo. Luego agregaremos una coma y llamaremos a view_index.html. Crearemos esta carpeta y este archivo, los cuales serán la vista de nuestra aplicación. Aquí empezaremos a tener dos tipos de programación en nuestra aplicación, la programación que iremos dejando en nuestro index.html que será la que manejará el comportamiento de nuestra vista, y la programación por parte de nuestra aplicación de escritorio en donde trabajaremos con los recursos que nos entregan Node.js y Electron. Lo siguiente que haremos será cambiar la vista de nuestra aplicación dejándola lo más parecido al diseño que tenemos en Figma. En nuestro HTML agregaremos una clase la cual llamaremos ContainerNodeVersions, y este tendrá el ID NVM para que lo podamos modificar por código. Luego agregaremos una etiqueta script. Como vimos en vídeos anteriores, la etiqueta script sirve para agregar código JavaScript en nuestro HTML. Aquí crearemos dos variables con la palabra reservada let en donde obtendremos el div que dejamos con ID NVM con document.getElementById. Crearemos otra variable que tendrá un arreglo con las versiones que mostraremos en nuestra aplicación. De momento dejaremos esto hasta la versión número 22. Ahora crearemos una función llamada serVersions en donde moveremos nuestro NVM aquí y crearemos un ciclo for. En nuestro for declararemos una variable la cual llamaremos v que será de tipo versions. Aquí crearemos una variable la cual llamaremos div y tendrá el valor document.createElement en donde le pasaremos un parámetro con el elemento que crearemos. Luego crearemos una variable llamada label y su valor será document.createElement en donde le pasaremos el parámetro de label. Ahora le asignaremos el valor de v a la propiedad innerText de label. Esta propiedad tendrá el texto que tendrá esta etiqueta dentro. Después llamaremos la función appendChild de div y le pasaremos este label, seguido de esto llamaremos appendChild de NVM y agregaremos el div que creamos. La función appendChild sirve para agregar código dentro de las etiquetas a las cuales las estamos aplicando. Terminada la función la llamaremos al final de nuestro script. En el header del HTML agregaremos una etiqueta llamada style y agregaremos la clase que creamos y los estilos que agregaremos será displayFlex, FlexDirection con el valor Calem, y un ancho del 100%. Ahora si levantamos nuestra aplicación podremos ver que en nuestro div con el ID NVM, se encuentran tantos divs como versiones tenemos declaradas en nuestro arreglo de versiones. Si revisamos en Figma, este div debería tener el texto correspondiente a la versión de Node,
un radio button que servirá para seleccionar la versión de Node, y una cajita que nos indique si la versión se encuentra instalada o no, por lo que iremos a nuestro código y crearemos un nuevo elemento el cual llamaremos radio btn. Este elemento será una etiqueta input. Luego cambiaremos las propiedades type de nuestro radio button a radio, cambiaremos la propiedad name a selected, esto provocando que todos los radio buttons tengan el mismo name. En HTML, para que podamos seleccionar solo un radio button, estos deben tener el mismo nombre. Cambiaremos la propiedad value pasándole la versión que se encuentra recorriendo nuestro ciclo for y agregaremos nuestro radio button al div después del label. Lo siguiente que haremos será cambiar los estilos de lo que hemos hecho. Llamaremos a div.style.display y le pasaremos un texto con el valor flex. De esta misma forma le asignaremos un gap de 0.8 rem, le asignaremos un ancho de un 100% y alinearemos los ítems al centro. Si probamos nuestra aplicación podemos ver que solo podemos seleccionar un radio button a la vez, por lo que se encuentra funcionando bien. Según nuestro diseño, lo que nos queda es agregar el mensaje si es que la versión se encuentra instalada o no, además de que el título no corresponde al que tenemos en nuestro proyecto. Iremos al código y cambiaremos el título por una etiqueta h1 y agregaremos el título correspondiente. Luego crearemos un div que contendrá nuestra aplicación al cual le asignaremos la clase ContainerApp. Esta clase tendrá un padding de 1 rem. Ajustaremos los estilos de nuestro label por código asignándole un tamaño de fuente, un font bake con el valor bold, y alinearemos el título de nuestra aplicación al centro. Ajustaremos el tamaño de nuestra ventana reduciendo su ancho a 400 píxeles, sin embargo si vemos nuestra lista se encuentra alineada a la izquierda, por lo que al momento de crear el div que contiene estos elementos, le asignaremos un justify content con el valor center. Luego crearemos una etiqueta de tipo span en donde le asignaremos un texto con el valor instalado, modificaremos sus estilos asignándole un padding de 0.3 rem, display flex, justify content center, el align item center, color blanco, el background color que ya está en Figma, y al igual que los demás elementos agregaremos el span a nuestro div. Sin embargo lo pasaremos después del radio button ya que este elemento se encuentra al final. Levantamos nuestra aplicación y validamos que nuestro diseño sea lo más parecido al diseño en Figma, ajustamos los tamaños de las letras, el border radius de nuestro span a 4 píxeles. Agregamos en nuestra etiqueta de estilos el estilo de nuestro body en donde le quitaremos el margen y el padding que se genera por defecto y utilizaremos como background color el que tenemos definido en Figma. Si nos fijamos no es un blanco sino que es un color levemente más oscuro. Modificaremos los tamaños de las letras para que sea lo más parecido a Figma. Lo siguiente que haremos será agregar la funcionalidad de cambiar o instalar la versión, por lo que crearemos una función que utilizaremos en el evento change de nuestro radio button, o sea que al momento de que nuestro radio button cambie se seleccionará una versión de Node en caso de estar instalada y en caso contrario se instalará. Le pasaremos el parámetro event a nuestra función que viene desde el radio button. Si revisamos el contenido de event podremos buscar la propiedad target y en esta la propiedad value, el cual tendrá el valor que le asignamos a nuestro radio button, el cual corresponde a la versión de Node que seleccionaremos. De esta forma sacaremos el valor y se lo asignaremos a una variable. Luego crearemos las funciones nvmList y la función nvmUse en nuestro index.html. Estas funciones declaradas en nuestro index no pueden hacer la instalación ya que, como mencionamos, tendremos dos códigos de programación, la programación de la vista y la programación de escritorio. Estas funciones deben comunicarse al código de Electron. Refactorizaremos un poco nuestro código llevándonos la creación del código HTML a una función aparte y esta llamándola desde nuestro ciclo for. Para poder comunicar ambas capas vista y escritorio tenemos que importar Electron en nuestro index.html, de esta importación solo sacaremos la propiedad ipcrenderer. Luego en nuestras funciones nvmList y nvmUse llamaremos a ipcrenderer.send, en donde esta función recibirá como parámetro un string con el valor que le daremos para comunicarnos con el código de escritorio, y un segundo parámetro que puede ser un objeto en donde podremos enviarle información a la otra capa. Luego iremos a nuestro index.js que corresponde a nuestro código de escritorio, y agregaremos una nueva propiedad de Electron, esta propiedad será ipcmain. ipcmain servirá para la comunicación entre vista y escritorio.
Iremos al final de nuestro código y agregaremos las funcionalidades ipcmain.on, en donde esta funcionalidad recibirá como parámetro el string que estamos enviando desde nuestra vista, seguido de una función que se ejecutará al momento de que esta función sea llamada. Crearemos esta función tanto para NVMList como para NVMUse. Para poder hacer que nuestra aplicación converse con el computador debemos poder ejecutar comandos en esta. Para ello debemos importar una dependencia que viene integrada en nuestra aplicación y se llama child-process. De esta dependencia debemos sacar una función llamada exec. Exec es una función que nos permitirá ejecutar los mismos comandos que ejecutamos en nuestra consola, pero estos los ejecutaremos desde la aplicación. Llamaremos a la función exec en nuestra función que se encuentra escuchando el evento NVMList que viene desde la vista, y a exec le pasaremos un primer parámetro que será el comando que ejecutaremos, el cual será NVMList. Como segundo parámetro tendremos un callback que nos entregará un error, una respuesta exitosa o errónea dependiendo del caso. Dentro de este callback agregaremos un if en donde evaluaremos si es que viene error, mostraremos un error, y en caso contrario el flujo seguirá con normalidad. Sin embargo, en el comando NVMUse debemos decirle a nuestra aplicación qué versión es la que queremos usar, por lo que aquí sacaremos la propiedad versión desde el objeto info, que es donde vienen los parámetros desde nuestra vista, y concatenaremos este valor al comando quedando como NVMUse y la versión que usaremos. Ahora tenemos que ir a nuestro index.html y llamaremos la función NVMList cuando cargue nuestro script, y agregar la propiedad versión a nuestro llamado del NVMUse. Como comentamos hace un momento, podemos pasar un segundo parámetro a ipcrenderer.send que corresponde a la data que enviamos a nuestra capa de escritorio, por lo que aquí agregaremos la propiedad versión. Versión será un parámetro entrante de la función NVMUse, por lo que debemos llamar esta función al momento de seleccionar una nueva versión de Node. Si levantamos nuestra aplicación, esta mostrará un error que es debido a que estamos importando la librería de Electron en nuestro index.html, por lo que debemos configurar nuestra ventana. Vamos al objeto de configuración que recibe New Browser Window, y agregamos la propiedad Web Preferences. Web Preference tendrá como valor un objeto que tendrá dos propiedades, Node Integration que tendrá como valor True, y Context Isolation que tendrá como valor False. Ya con esta configuración podemos volver a levantar Electron, probar, y verificar desde la consola que el comando NVMUse y la versión que le estamos pasando se está ejecutando. Lo siguiente que haremos será crear la función que instalará Node en caso de que no se encuentre instalado, pero esta vez solo crearemos una función llamada nvminstall que recibirá como parámetro la versión, y se ejecutará el comando nvminstall y su versión. Solo la crearemos de momento para usarla posteriormente, ya que antes que todo debemos saber qué versiones tenemos instaladas de Node en nuestro computador. Para saber qué versiones tenemos en nuestro computador estamos usando el comando nvmlist, el cual se ejecuta al cargar nuestro script en el index.html. Esta función en nuestra vista se comunica a ipcmain.on, nvmlist que se encuentra en nuestro código de escritorio, y este ejecuta el comando nvmlist. Ahora el resultado de la ejecución del comando nvmlist debe ir a la vista, por lo que en caso de que nvmlist no tenga error llamaremos a mainWindow.webContents. Y la función send, que al igual que al enviar datos desde la vista al escritorio enviaremos dos parámetros, el primer parámetro que será el nombre del evento que ejecutamos, y el segundo parámetro que corresponderá a los datos que retorna este comando. Al igual que cuando nos comunicamos desde la vista al escritorio, ipcmain debe quedar escuchando estos eventos con la función on, aquí debemos llamar a ipcrenderer.on que se quedará escuchando los eventos que sean ejecutados desde la programación de escritorio hacia la vista. De igual forma nuestro evento on recibirá dos parámetros, el nombre del evento y un callback en el que obtendremos la respuesta de la programación de escritorio y un error en caso de que venga uno. Si revisamos la data que viene desde las versiones instaladas de Node podemos ver que es el mismo resultado como si ejecutáramos nvmlist en nuestra consola. Sin embargo, si revisamos el tipo de dato a que corresponde, este resulta ser de tipo Steam, por lo que debemos programarlos de tal forma que podamos manejarlos en nuestra aplicación, por lo que al ser un string este lo dividiremos con la función split. Split nos permite cortar un texto y dejarlo como un arreglo de string. En este caso separaremos el texto por saltos de líneas. Si revisamos en nuestra aplicación podemos ver que cada objeto del arreglo es un string con la versión de Node que nos trajo NVMlist,
sin embargo estos textos debemos limpiarlos dejando solo la versión. Iremos a nuestro script y luego de hacer nuestro split llamaremos a la función map. A diferencia de cuando recorremos un arreglo con for each, map nos permite recorrer y modificar el arreglo que estamos recorriendo retornando el valor que queremos dejar en nuestro arreglo. En este caso retornaremos el objeto que estamos recorriendo, pero este lo volveremos a cortar con la función split, pero en este caso separaremos el texto según los espacios que tenga nuestro texto. Hecho esto llamaremos la función join que nos juntará nuestro arreglo de espacios pero estos sin espacios dejando nuestro arreglo con todos los textos sin espacios. Pero como podemos ver, tenemos una versión de Node con un texto y un asterisco los cuales debemos eliminar. Aquí podemos eliminar el asterisco con la función replace la cual recibe dos parámetros, el primero cuál es el valor que quieres reemplazar, y el segundo por cuál lo quieres reemplazar, en este caso pasaremos un asterisco, y un texto vacío. Para eliminar el texto que se encuentra con paréntesis podemos volver a llamar la función split pasándole como texto el paréntesis que abre dicho texto, luego abriremos corchetes y le pasaremos el valor 0. De esta forma le estamos diciendo que divida el texto en caso de tener un paréntesis y después de esto solo retornaremos el índice 0 de nuestro split. Si revisamos desde la consola de nuestra aplicación podremos darnos cuenta que ya limpiamos las versiones de Node en nuestra aplicación, sin embargo aquí podemos identificar qué versión de Node es la que estamos utilizando con el asterisco que viene en el texto, así que refactorizaremos un poco nuestro código agregando un if en donde evaluaremos si el texto que estamos recorriendo tiene el asterisco con x punto y llamaremos la función includes que recibirá como parámetro un texto con asterisco. A su vez moveremos lo que estamos retornando actualmente al principio de nuestro map y lo asignaremos a una variable la cual llamaremos versión. Quitaremos el replace de aquí, y solo limpiaremos el asterisco de versión en caso de que el valor de x tenga un asterisco. Le asignaremos el valor de la versión a una variable la cual llamaremos en uso. Agregamos estos valores a la consola y validamos desde la aplicación. Podremos darnos cuenta que la variable que cuenta con la versión de Node en uso corresponde al que podemos visualizar con el comando nvmList desde la consola. Lo que nos queda por hacer es eliminar el string vacío que tiene el arreglo de versiones de Node instaladas, por lo que cambiaremos un poco cómo estamos armando nuestro arreglo de versiones. Declararemos una variable como un arreglo vacío antes de empezar a manipular los datos. Luego agregaremos un if cuando se encuentra recorriendo nuestro arreglo. Este if debe quedar cuando el texto ya se encuentre limpio. Aquí validaremos si versión es distinto a un texto vacío, entonces lo agregará a nuestro arreglo de versiones de Node con nodelist.push pasándole la versión ya limpia. De esta forma tendremos un arreglo solo con las versiones específicas que tenemos instaladas en nuestro computador. Las variables nodelist y nu se las declararemos al principio de nuestro script y les asignaremos los valores correspondientes tal y cual como lo estamos haciendo. Esto lo haremos con el fin de manejar estos valores en toda nuestra pantalla y no solo en las funciones. Refactorizaremos un poco nuestro código para que tenga más sentido, ya que debemos mostrar las versiones instaladas y las no instaladas basándonos en el arreglo de versiones que declaramos en un principio, por lo que la función que recorre nuestro arreglo versions debe ejecutarse una vez haya finalizado de ejecutarse el comando nvmList. Moveremos la función setVersions al evento que se encuentra escuchando la respuesta del nvmList. Según nuestro diseño debemos mostrar las versiones instaladas de Node completas, y las que no se encuentren instaladas solo mostraremos el número correspondiente al arreglo versions. Iremos al for que recorre versions para armar el HTML, y crearemos una variable la cual llamaremos versión. Luego crearemos una segunda variable la cual llamaremos nodeVersion y esta tendrá el valor de nodelist que corresponde al arreglo con las versiones instaladas, .find, en donde la función find retornará el primer objeto que encuentre con el valor que designemos, el cual será si x.split, y a este le pasamos un punto para que separe las versiones instaladas por punto, el valor del índice 0 del split sea igual a la versión que recorremos. De esta forma nodeVersion será un objeto del resultado de la búsqueda de las versiones instaladas. Luego agregaremos un if en donde evaluaremos si existe nodeVersion, le pasaremos el valor de nodeVersion que corresponde a la versión instalada, en caso contrario le pasaremos la versión que estamos recorriendo desde el arreglo a versión, y finalmente le pasaremos versión a la función que crea el código HTML. De esta forma mostraremos las versiones instaladas completas en nuestra vista de la aplicación.
Sin embargo, si levantamos nuestra aplicación podremos darnos cuenta que ahora como los tamaños cambiaron, toda nuestra aplicación se desordenará. Podemos asignarle un space between al justify y content de los divs que contienen la versión de Node, pero al tener un tamaño distinto este se desordenará, por lo que deberemos cambiar un poco el diseño y los estilos. Para que podamos ver los elementos alineados correctamente deberemos asignarle un tamaño fijo a nuestro label, el cual lo dejaremos en 8 rem. Según nuestro diseño debemos el mensaje que está instalada la versión solo en esos casos, por lo que agregaremos un if en donde evaluaremos si es que la versión que estamos creando en la vista tiene punto, entonces se encuentra instalada, por lo que si solo agregamos el mensaje en estos casos, nuestro diseño se volverá a desarmar. Aquí, para no hacerle grandes modificaciones a nuestro diseño, manejaremos dos mensajes, uno que sea de las versiones de Node instaladas en donde las dejaremos tal cual como las estamos agregando, en caso contrario agregaremos un mensaje que diga sin instalar, el cual se mostrará solo en versiones que no se encuentren instaladas. Como creamos dos mensajes distintos, manejaremos dos colores distintos para cada mensaje, verde para el mensaje de instalado y rojo para mensaje de no instalado. Sin embargo, si vemos nuestra aplicación aún se encuentra algo desordenada debido a las dimensiones de los elementos. Para que todo se encuentre alineado correctamente deberemos asignarle un tamaño fijo al span que tiene estos mensajes. Si revisamos nuestra aplicación nos daremos cuenta que ya se ve más ordenada. Lo siguiente que haremos será instalar las versiones de Node que no se encuentran instaladas en nuestro computador una vez seleccionemos la versión. Ya teniendo todas nuestras funcionalidades creadas, diferenciaremos entre versiones instaladas y no instaladas al momento de seleccionar la versión de Node que quiero. Agregaremos un if en la función selectVersion en donde evaluaremos si versión no tiene un punto con la función includes. En caso de que la versión que estamos recorriendo no tenga un punto, significa que es una versión que no está instalada en nuestro computador, por lo que solo debería instalar esta versión llamando la función nvm-install. En caso contrario, en que la versión se encuentre instalada en nuestro computador, debemos movernos a ella con la función nvm-use. Crearemos la función nvm-install en nuestro index.html, la cual será una copia de nvm-use, pero cambiaremos el nombre del evento por nvm-install. Luego iremos a nuestro código de escritorio y también crearemos esta funcionalidad, la cual, al igual que en nuestra vista, será una copia de nvm-use, pero en vez de use utilizaremos el comando nvm-install pasándole la versión que instalaremos. Refactorizaremos un poco nuestro código para un mejor entendimiento. Ya con todo esto se podría decir que tenemos nuestro nvm-install básico pero funcional. Digo básico ya que solo permite instalar una versión por el número entero de la versión. En caso de querer instalar la versión 10.1 y la versión 10.2, esta aplicación no nos serviría de momento. Además, a medida de que Node saque nuevas versiones deberíamos ir actualizando el código de nuestra aplicación, lo cual no es nada óptimo. Lo que deberíamos hacer sería leer las versiones existentes de Node, ya sea por medio de comandos u otra forma, y armar nuestra aplicación en base a estas versiones. Para poder compartir nuestras aplicaciones, lo siguiente que debemos hacer es compilarla en un archivo con extensión .exe. El proceso de compilación no siempre es un proceso sencillo, tanto para Android, aplicaciones web o aplicaciones de escritorio. Debemos crear un icono para nuestra aplicación, ejecutar una serie de procesos para poder publicar. En Electron existen muchos procesos para poder compilar nuestra aplicación en un instalador. El que veremos será el que nos otorga una dependencia llamada Electron Builder. Iremos a la página de Electron Builder y seguiremos las instrucciones de instalación y configuración. Instalada la dependencia de Electron Builder, debemos configurar el instalador desde nuestro package JSON. Copiaremos y pegaremos la configuración por defecto que nos dice la página de esta dependencia y modificaremos sus campos. En el App ID le daremos el valor de NVM Desktop, eliminaremos Mac y lo cambiaremos por Win asignándole el sistema operativo para el cual estamos compilando, el cual corresponde a Windows. Para poder compilar como una aplicación de 32 bits debemos agregar la propiedad target y a esta asignarle un arreglo en donde dejaremos un string con el valor NSIS. Otra propiedad de Win que agregaremos será el icono. Este icono debe ser un archivo con extensión .ico, por lo que tomaré un icono en PNG y lo convertiré a esta extensión. Asignado nuestro icono debemos agregar las configuraciones de NSIS. Agregaremos esta propiedad y le asignaremos un objeto con las propiedades OneClick and True,
installer a icon con el valor del icono que creamos, uninstall a icon con el mismo valor, license con el valor license.md, y la propiedad allow to change installation directory en true. Luego crearemos el archivo license.md, el cual dejaremos con un mensaje que aparecerá en nuestra instalación. Y finalmente crearemos el script que nos permitirá compilar, el cual llamaremos build. El valor que tendrá el script build será el de electron-builder. Al ejecutar este comando me dará error, ya que al instalarlo lo instale en las dependencias de producción y este debe ir en las dependencias de desarrollo, por lo que eliminaremos esta dependencia del package JSON y ejecutaremos el comando npm install electron-builder- y la letra D mayúscula. De esta forma podremos instalar en las dependencias de desarrollo sin inconvenientes. Compilaremos nuestra aplicación generando una carpeta llamada dist. Esta carpeta contendrá nuestra instalación de la aplicación que acabamos de crear. Si hemos hecho todo correctamente, podremos instalarla y ejecutarla desde nuestro computador, dando este tutorial por finalizado. De cualquier forma, esta aplicación se puede mejorar mucho, por lo que en el siguiente video pasaremos a un nivel con un poco más de complejidad. Te enseñaré a desarrollar una aplicación de escritorio con Electron en conjunto con Angular para que veamos una forma un poco distinta de organizar y trabajar en un proyecto más grande. Aplicaremos ingeniería de software a un proyecto en donde podamos comunicarnos con nuestro propio backend. Espero que este video te haya servido de algo y cualquier duda, consulta o sugerencia déjala en los comentarios. Hasta pronto, nos vemos.